Hola, buenos días. Estamos en un nuevo episodio del Sofá. En esta mañana tenemos aquí a Antonio Simoni, historiador y profesor de la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios de España. Y hoy celebramos un gran día, Simoni. Sí, señor. El día de la Reforma, 107 años. 507. Ay, sí, perdón, 507 años de la Reforma. Un hecho histórico bastante importante, ¿no? Que cambió las estructuras, cambió la forma de pensar, no solamente en el hecho religioso, sino en la democracia, en la cultura, en la sociedad, en la educación. ¿Qué piensas? Hombre, pues que fue, como bien dice, un hecho histórico, lo cambió todo, la configuración de Europa, las artes, las ciencias, las democracias modernas, la educación, es que el efecto fue tal que yo creo que es uno de los grandes puntos de inflexión y de que creo que la historia moderna empieza realmente en la Reforma, porque la Reforma es sencillamente la vuelta a las fuentes combinada con la incursión de la palabra de Dios, que daba respuesta a los grandes interrogantes de la Edad Media. Así que fue un día para celebrar, y hoy 31 de octubre creo que debemos estar de fiesta y celebrando que muchas de las cosas, de los grandes hitos que tenemos hoy, los consiguió la Reforma. Así que... Claro, muy interesante, ¿no? Que a partir de Lutero, la negativa, ¿no?, que tenía de las indulgencias, como que a partir de este hecho, cómo movió y cambió todas las estructuras, ¿no?, como bien dices tú. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la Reforma, ¿no?, porque hay muchas personas que no saben qué es la Reforma y demás, ¿no? Por ejemplo, esta semana, yendo para Tarragona, para el máster de profesorado, había una chica que venía del máster y no tenía ni idea de qué era la Reforma ni nada. Entonces, bueno, le estuve explicando un poquito y tal. Entonces yo creo que es importante, ¿no?, explicar un poquito qué piensas tú acerca de la Reforma en sí. Podemos hablar también de la Reforma en España, ¿no?, que ya que estamos aquí en España, ¿no?, con nuestro gran amigo Casiodoro de Reina. Así que, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues habría que empezar porque esa chica que te acompañó en el viaje es un elemento muy representativo de lo que es en nuestro país. La gente no conoce la Reforma, no conoce el movimiento protestante y por ende la Iglesia evangélica. Ten en cuenta que, bueno, tú eres un experto en el siglo XX, el movimiento protestante, pero fíjate que hasta el año 92 no se firman acuerdos con el Estado. Fuimos la última democracia de Europa, se acuñó el término reserva espiritual de Occidente. Vamos ahí en lo que elegantemente un político famoso dijo, la Europa de las dos velocidades, y precisamente España era la segunda. Curiosamente el eje de países que no adoptan la Reforma. Entonces, esa chica que te acompañó es un elemento muy representativo de lo que pasa hoy día, que no se conoce la Reforma. Pero la Reforma hay que conocerla, divulgarla, porque nos lleva a las raíces de la configuración de la Europa moderna, la democracia, la educación, la cultura. No sé, en España fue el efecto de la fuerza sindical la que hizo que el domingo sea festivo, y eso tiene una raíz protestante también, ¿no? La Ilustración se hunde en los principios de la Reforma, las democracias también, ¿no? Esa concepción de que el ser humano por su naturaleza caída no puede tener una concentración de poder y se distribuye poder, es un principio bíblico, principio de la Reforma. Así que tenemos que darla a conocer y, como bien dice, sobre todo la Reforma en España, porque Lutero, Calvino, los grandes reformadores, Zwinglio, se conocen, pero en España hubo también... Sí, estos dos grandes focos, ¿no? Vaya. El de Sevilla, de Valladolid, Así es. Los principales, que después la Inquisición se lo cargó con Carlos V, Felipe II, ¿no? Sí, así y bueno, y esto también es resultado de uno de los grandes hechos que hemos conseguido, ¿no?, como protestantes. Así es, el Departamento de Historia de la Facultad de Teología Asamblea de Dios se implicó en, como bien sabes, tú estuviste presente en aquellos días donde el Ayuntamiento de Sevilla promocionó y respaldó este proyecto que es la ruta del protestantismo, porque la ruta de la Inquisición hay muchos que tienen que ver, pero del protestantismo no.
y lo que hicimos fue poner en el mapa aquellos elementos que ya, con toda la bibliografía abundante que había en el siglo XVI, una bibliografía autóctona también, en la que pues detallamos los lugares a partir del mapa, el primer mapa en planta que hay de Sevilla, el mapa de Olavide de 1771, y divulgamos la ruta del protestantismo. Ten en cuenta, los protestantes de Sevilla eran unos campeones en Europa, era un referente, y en Valladolid también, ¿no? Evidentemente el foco protestante de Valladolid, como has dicho, era clave en Europa. Sí. Y divulgamos la ruta del protestantismo, que se unía también a Santiponce, el monasterio San Isidoro del Campo, donde se empezó, según palabras textuales del mismo Casiodoro de Reina, donde se empezó la traducción. Así que eso fue un hecho muy importante que vivimos como facultad y que va a quedar en los anales de la historia. Así. Sí, porque de hecho es muy importante, ¿no? Dar a conocer nuestra propia historia, porque incluso dentro de nuestras iglesias muchos hermanos en la fe y personas no tienen ni idea de la historia propia nuestra. Sí. De hecho, la libertad que tenemos actualmente no es gracias a 4 políticos que han dicho, bueno, vamos a darle libertad religiosa, sino ha sido un proceso largo histórico de hermanos y hermanas en la fe que han estado luchando constantemente para conseguir la libertad que tenemos actualmente. Entonces, claro, como yo siempre digo, como historiadores, cristianos, etcétera, tenemos que divulgar nuestra propia historia y darla a conocer al pueblo en general, pero en especial dentro del movimiento protestante, más que nada para que conozcan de dónde venimos, hacia dónde vamos. Por supuesto. Y creo que en la Iglesia hay que hacer esa labor que dice de divulgar nuestra historia, porque además es bíblico, además es un modelo de registro historiográfico. En el Antiguo Testamento Dios le dice a su pueblo, oye, acordaos de lo... No, perdón, le dice que repetirá esto y lo irá el sistema verbal, ¿no?, de transmisión. Sí, oral. Oral, de transmisión de la información. Y en el Nuevo Testamento Hebreo habla de acordarse de los tiempos antiguos en los cuales sostuvisteis gran combate, padecimiento. La verdad que sí, Salmo 77 también, el salmista habla también, dice, anda, estaba enfermo hasta que me acordé y leí la historia y me acordé de que el Dios del Antiguo Testamento era el Dios de la historia, el Dios de hoy. Así es, hace falta una labor de divulgación, de conocimiento y bueno, nuestra historia es fundamental que la conozcamos, porque si no ocurre algo muy peligroso, y es que tenemos un desarraigo histórico, y si las generaciones no entienden que somos de alguna manera una pieza del puzzle del pueblo de Dios a lo largo de la historia, nos creemos que hemos nacido por generación espontánea, sí, y eso, claro, es muy peligroso. Y yo creo que hay que hundir en la historia, ver la Iglesia. Bueno, el siglo XX tú lo dominas, pero es que nos vamos al siglo XIX y en España había una Iglesia evangélica en el XVIII. Y bueno, hasta que llegamos a los focos protestantes de Valladolid y Sevilla. Con la segunda reforma, ¿no? Con Gibraltar como un eje importante de propagación de misioneros hacia España y la expansión de las diferentes denominaciones, iglesias que se fueron creando ya durante todo el siglo XIX. Sí. Incluso el siglo XIX es un siglo que pasan muchas cosas, entre golpes de Estado, entre los conservadores, los liberales, ese cambio de pelota entre unos y otros, todos los textos constitucionales que en un solo siglo hay, esos cambios de gobierno. Y es un siglo bastante inestable, ¿no?, políticamente hablando. Entonces, el hecho de que se desarrolle la segunda reforma en ese momento concreto de la historia es peculiar y hay que tenerlo muy presente y muy en cuenta, ¿no? Totalmente. El 19, como bien dice, siglo de mucha alternancia política, en la época de Isabel II especialmente, pero empieza con las invasiones francesas, la cuestión, el aspecto de Gibraltar muy importante, y la llegada de compañías mineras extranjeras que llegaron en el siglo XIX a comprar minas antiguas abandonadas de la época de los romanos, y ellos las adquirían, minas que no se podían explotar porque el nivel del agua ya a nivel freático había llegado muy alto, pero en los países que sí arraigó la reforma, sí vino la revolución industrial.
Nosotros fuimos a remolque, precisamente por eso, y ellos compraban esas minas, tenían una maquinaria, una industria que succionaban el agua y las hacía rentables, y eso provocó que vinieran muchísimas compañías mineras y la mayoría de los pueblos con escuelas protestantes, cementerios protestantes, y precisamente aquí tenemos una Biblia del siglo XIX, casualmente, un ejemplar bueno, esto fue una donación de un pastor aquí, y es una Biblia del siglo XIX en España, que la verdad que es una de las cosas que más me gusta mostrar. Claro, estos son documentos que tenemos que enseñar, divulgar y también llegar al día de escribir un libro acerca de nuestra propia historia, porque de hecho cuando estuve haciendo el TFG sobre el protestantismo, la guerra civil, en el franquismo tal, me di cuenta que no había mucho escrito y lo poco que había escrito ya no estaba a disposición del público, sino que tenías que ir, por ejemplo, al Archivo Evangélico de Barcelona o al archivo de la Ferede o sitios muy concretos para encontrar esos libros. Bueno, de hecho aquí los tenemos en la Facultad de Teología. Por eso que también tenemos que dar un paso más allá y hacer publicaciones para que las personas también puedan conocer nuestra propia historia, ¿no? Sí. Porque es una pena que se pierda esa historia, ¿no? Vaya, que no lo conozcamos. Es un reto, tenemos que esa labor doble de divulgar, pero también de registrar, y las cosas que están ocurriendo también hoy día, creo que es muy importante, pero evidentemente ir a las fuentes, que en nuestro país todavía los archivos están cerrados en ese aspecto, tenemos que hacer un trabajo de campo titánico para encontrar documentos, lugares donde no hay índice de fondo. La verdad que muchas cosas las encontramos por casualidad, ¿no? Sí. Como el caso donde nos encontramos de La Carlota, un pueblo fundado en su mayoría por colonos protestantes. Pues de eso no había nada escrito y fue a partir de aquí que empezamos a divulgar la presencia protestante en las nuevas poblaciones, un hecho aislado en la historia de España, pero que fueron casi 7.000 protestantes traídos en el siglo XIX, XVIII de Europa aquí. Pues eso no estaba en ningún sitio y la verdad que nos ha dado muchísima documentación, pero todo parte a partir de un trabajo de campo, de divulgación, que tenemos pendiente hacer, que espero que las nuevas generaciones cojan el testigo, o cojáis el testigo y se registre todo eso. Sí, hablando sobre los archivos, ahí se encuentran joyas importantes, bueno, cuando vas a un archivo te puedes encontrar cosas muy interesantes, no te puedes encontrar nada. Es cuestión de ir buscando, ¿no? Yo me acuerdo cuando fui al archivo de la guerra civil, que está en Salamanca, un archivo gigante, más de 500 volúmenes de archivo, todo lo referente a la guerra civil, para investigar acerca de la guerra civil, todos los investigadores, historiadores, etcétera, van allí, ¿no? A investigar y tal. Y ahí me encontré una cosa muy curiosa respecto a los protestantes y el franquismo, es lo que alguna vez hemos estado hablando acerca, como que en la primera etapa del franquismo, cómo entraban policías de paisanos a investigar, ¿no? Y ahí hay registros como tenían las iglesias que estaban localizadas, las pocas que había, estaban investigadas, ¿no? Decían todo del pastor, de esta secta protestante, etcétera, etcétera, y son cosas que no están publicadas. Por ejemplo, el tema también de las multas en el Archivo Evangélico de Barcelona, que hay multas hechas también hacia los protestantes por reunirse clandestinamente durante el franquismo, ¿no? Son detalles que los tenemos que dar a conocer, ¿no? Para que vea también la sociedad que los protestantes no es que hayamos sido súper felices en nuestra vida, sino que ha habido represión, asesinatos, por defender nuestra propia fe y por seguir esos enunciados, ¿no? Esas dinámicas de la Reforma, ¿verdad? Claro que sí. Y tenemos que dar a conocer también todos estos hechos. Y es una historia muy reciente, como dice, la época en el siglo pasado, la época de la dictadura, y la dictadura la inicia una cruzada que tiene un carácter religioso, no olvidemos. Tenemos aquí, como bien nos señala
este premio que nos dieron aquí a la institución, el nombre de Carmen Hombre Ponzoa, y ella fue una evangélica fusilada estando en estado de gestación con 8 meses, y ella era evangélica y bueno, dice su parte de armas, todo, que es que inculcaba a las niñas, ¿no?, doctrinas que las disolvían. Y de hecho, cuando en el caso de Jerez, ella era una maestra evangélica de Jerez, entran las tropas de Franco, dan una hora, el general creo que se llamaba Arizón, me parece que era, da unas horas para que se entreguen, denuncien a las personas, y fue tremendo porque esta mujer fue denunciada, ella era miembro de la UGT, y bueno, y ella y su esposo y fueron fusilados. Y bueno, esta historia fue terrible porque una mujer que tenía mucho prestigio en el ámbito de la educación y fue fusilada, pues se conoció hace relativamente poco, 10, 15 años, su historia, y claro que hay que registrarlo y divulgarlo, ¿no? Así que ahora precisamente, por primera vez en la historia de España, hoy, día 31, el Gobierno de España está reconociendo a Carmen Hombre Ponzoa como víctima y como evangélica, que eso no ha ocurrido hasta ahora. Creo que tenemos un camino largo por recorrer todavía, en pleno siglo XXI, y que se reconozcan pues víctimas de la represión como evangélicas. Sí, es muy importante, ¿no?, como aprovechar estas puertas que el Señor nos está abriendo para también dar a conocer y ser testimonios en España, ¿no? También como el caso de Atilano Coco, el pastor de Salamanca, ¿no? Que cuando llegan las tropas franquistas en el 36 a Salamanca, lo detienen y no pasa ningún juicio. Bueno, pasa, eso es muy típico en la guerra civil, ¿no? No pasa, mucha gente no pasa por ningún juicio previo, sino que es condenado directamente sin poder defender ni nada y lo fusilan y ya está. Incluso hasta el día de hoy no se sabe exactamente dónde ha sido fusilado, y ni se sabe dónde puede estar el cuerpo ni nada. Bueno, eso pasa también con un montón de personas que han sido fusiladas, que hoy en día no podemos llegar a saber dónde están, ¿no? Y de hecho, de esa lista, ¿no?, de la anti-España, cuando explica alguna vez en clase, ¿no?, de esos sectores de la sociedad que había que eliminar para crear esa nueva España, esa verdadera España, suprimir todos esos avances de la República, aunque en la República hay cosas que hicieron mal y tal, ¿no? Pero los protestantes estaban incluidos en esa lista, ¿no?, de la anti-España. Así es, porque hasta hace poco se creía que el protestantismo era algo impostado, algo creado, que venía de Estados Unidos. Se hablaba hay un autor que habla de un plan de Reagan para derribar el gobierno. Y bueno, en España un protestantismo autóctono que está demostrado y lo corroboran, ¿no?, las fuentes bibliográficas. Y eso había que hacer un trabajo importante de disociar todo lo que no fuera de la religión oficial, es que era contra España, como dice, y la verdad que eso nos ha costado mucho. Yo creo que estamos ya en un periodo trabajando en varias vías: la normalización de las relaciones institucionales de una confesión religiosa como la nuestra, que nos ampara el artículo 16 de la Constitución, con el gobierno al cual le pagamos impuestos como cualquier persona, pero también tenemos que seguir en ese arraigo histórico. Hay que estar siempre demostrando que tenemos pues bueno, 500 años de presencia en España, pero no sé, todavía superamos a todos los partidos políticos de España en antigüedad. Sin embargo, algunos partidos presumen de que tienen más de un siglo de antigüedad. Pues la Iglesia Evangélica Española es autóctona y tiene más de ese tiempo. Hay que seguir trabajando, hay que seguir. Claro, el hecho del notorio arraigo, ¿no?, que tenemos que seguir trabajando, que no hemos sido creados de la nada, sino que ha habido un hecho histórico, una línea temporal bastante larga de presencia de protestantes, ¿no?, en nuestro país. Y también, bueno, podemos presentar también, si te parece, el auto de fe, ¿no? Sí, este auto de fe es uno de los más famosos, en el que se ejecutó bueno, aquí tenemos nombres como María Borges, la monja francisca de Chávez, Julián Hernández. Y bueno, esto es una copia autorizada del Archivo Histórico Nacional, la sección de la Inquisición. Y bueno, es sorprendente porque a mí me gusta que los alumnos lean
Aquí cuando se habla de relajado al brazo secular, muchos no sabían lo que era, y bueno, son personas que murieron quemadas y personas que escribieron esa otra historia de Sí, España. Y aquí tenemos también uno de los cuadros que a mí más me gusta del monasterio San Isidoro del Campo de Sevilla, en el que aquí se ve claramente como alguien llega, un buhonero, la palabra, aunque San Jerónimo y la palabra abunda en el monasterio, y también esta conversación entre dos monjes, que los expertos hablan de que se está tramando algo en el monasterio que no todos están de acuerdo, ¿no? Con el tiempo supimos que era nada más y nada menos que estaban leyendo la Biblia y rompiendo la regla monástica. Estaban allí, cuando entra la Inquisición, el prior estaba enseñando el libro de Romanos. O sea, la verdad que cosas muy interesantes que han ocurrido aquí, que han tenido una impronta grandísima, con unos efectos en toda Europa. La Biblia del oso, que como se conoce, por el oso que tiene en la portada, empezó aquí en un monasterio en Sevilla, con un monje que tiene que huir, Fray Casiodoro de Reina, con un hato de papeles, tarda 10 años en completar la traducción, y hoy día, como dice Muñoz Molina, el académico, dice que si no, perdón, es lo que dice la obra, una de las obras cumbres del siglo de oro en España, la Biblia del oso, y hay quien apostilla que si no fuera por nuestros prejuicios, se estudiaría en los colegios, sí, vaya, como el Quijote, ¿no? vaya. Sí, sí, sí. Lo que Es muy tenemos. interesante, ¿no? Cómo tiene que viajar el pobre Casiodoro Vaya, por sí, toda Europa, ¿no? Que le están persiguiendo eh, la Inquisición, ¿no? sí, Los espías de Felipe II, ¿no? Porque se lo quieren, lo que, sí, sí, se sí, lo quieren sí. matar, etcétera, ¿no? Y cómo él, a pesar de, bueno, de, de esa presión, de ese capturado y de toda la vida que tiene, ¿no? Mm. El pobre de no todo, en todos los lugares fue bien Bien recibido, ¿no? recibido, Como efectivamente. tú explicabas muchas Sí, veces sí, sí. en Él tiene que clase. hacer un viaje de más de 10.000 kilómetros y bueno, él se va a Ginebra. En Ginebra acaba de ocurrir lo de Servet y bueno, y él no está tan de acuerdo. Él dice que ha salido de Roma para ir a otra Roma. Bueno, Casiodoro también tenía su carácter. De ahí se va a Frankfurt, de Frankfurt se va a Inglaterra. En Inglaterra tiene una falsa acusación de sodomía, que eso antes estaba muy castigado. Estaba castigado hasta con la pena de muerte, por eso él huye, aunque Isabel I ya no castiga con la pena de muerte, pero él huye. Su mujer vestida de marinero, se ven en Amberes. Bueno, la vida de Casiodoro es absolutamente impresionante lo que este hombre tiene, que luego él pasa un periodo en el que no se sabe dónde está, luego aparece en la región de Cognac, en Francia, y bueno, ahí hace las paces con Juan Pérez de Pineda y con Calvino, por ende, también. Luego vuelve a Frankfurt, va a Basilea, Ginebra, y bueno, la vida de Casiodoro de Reina hasta que por fin publica la Biblia, que bueno, un poco antes lo estafan también, Sí, pierde dinero, bueno, la verdad que el hombre cae gravemente enfermo, la verdad que tengamos hoy la Biblia de la traducción de la versión de Reina Valera es un milagro, pero bueno, eso sí, también incluso Reina Valera es una de las traducciones que nosotros mm, más utilizamos, ¿no? sí, En las diferentes iglesias, los domingos, los pastores predicando normalmente sobre la Reina eh, Valera, utilizan la Reina Valera, sí, ¿no? Mirar qué importante es, ¿no? sí, Que se haya conservado, estamos hablando de no de 50 sí, años, sí. estamos hablando de muchos más años. Hasta hace un siglo estuvo prohibida su lectura aquí en nuestro país y la versión Reina Valera sin duda es la mejor traducción de una Biblia completa al castellano y eso hay que de manera categórica decirlo, lo dicen todos los expertos, los revisores, los editores, los traductores, porque se dan varias circunstancias, empezando por Casiodoro de Reina y luego en Cipriano de Valera, pero Casiodoro de Reina él es discípulo, al menos tiene relación con uno de los mejores hebraístas, con Arias Montano, pero es que él conoce el pensamiento hebreo por su condición de judío y es capaz de trasladar el pensamiento hebreo en el libro de Salmos, de Apocalipsis. Se habla de cómo consigue dar con la palabra exacta. Muñoz Molina usa una expresión muy bonita que dice que lleva al castellano la máxima expresión.
Yo leo la Biblia en la versión del oso, a mí me gusta leerla porque me gusta ver sus anotaciones al margen, y hoy día pues tenemos una Biblia que anualmente se editan, se imprimen 4 millones de ejemplares. Eso no hay obra en la historia de la humanidad que haya superado esas cifras hoy día, por la calidad de la traducción, ¿eh? La verdad que es precioso cada vez que abrimos una Biblia en nuestro idioma, todo lo que hay detrás, ¿no? Sí, sí, y la importancia, ¿no?, que también tuvo en la época, pues estamos hablando de una generación, de una sociedad que muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir, Sí, y uno de esos grandes innovaciones que hace la Reforma es la creación de escuelas para que se puedan, para que bueno, las personas, los niños, sí, los hombres, las mujeres puedan leer la Biblia en su propio idioma, sí, porque claro, en esa época solamente muy pocas personas tenían tenían acceso acceso, a sí, las Sagradas Escrituras, y encima no estaba en su propio idioma, estamos eso, hablando que estaba en latín, ¿no? sí. Y, y fue un hecho también bastante importante, ¿no? Todas las escuelas que se crean, ¿no? Incluso aquí en España, ¿no? Que a día de hoy todavía Todavía hay, sí siguen, ¿no? señor, Por ejemplo, el Provenir en Madrid por venir, todavía sí, sigue vigente, ¿no? Que durante el franquismo lo cierran, pero después, más tarde, sí. se reabre, ¿no? Entonces, claro, eso es un hecho también muy importante, ¿no? Dentro de la Reforma. El colegio en Alicante, la escuela de señoritas que Sí, se habló que fundaron Alicia Gulick, Alicia Gordon Gulick y su esposo. Sí, sí, la educación va asociada. La reforma protestante, una de las cosas que tiene es la divulgación, porque se necesita que el pueblo sepa leer para que pueda tener acceso a ese libro, a la Biblia. Por eso Lutero traduce la Biblia no solo al alemán, sino a un alemán que se hablaba en los mercados, y claro, se necesitaba que el pueblo supiera. De ahí que siempre se asocia, ¿no?, una iglesia evangélica con una escuela al lado. Siempre el tándem Biblia y educación ha ido de la mano, y de hecho ha sido lo que precisamente ha tenido más efecto en los países modernos. Las mejores universidades surgieron de países protestantes, y muchas de las universidades actuales, de las más prestigiosas, tienen su origen en el estudio de la palabra, que en muchas se estudiaba teología primero y luego se ejercía la disciplina. Así que educación, reforma, eso siempre ha ido de la mano. es interesante, ¿no? Todos estos hechos que hemos estado comentando y demás, ¿no? Como que de, de una negativa, ¿no? De un hombre, de Martín Lutero, cómo se expandió, ¿no? El- las ideas de la Reforma y demás, Sí, ¿no? Bueno, también gracias a la imprenta, que eso también fue otro factor. ayudó a esa propagación Sí, de la Reforma, y cómo no solamente la Reforma se queda en el siglo XVI, sino que sigue existiendo hasta nuestros días, ¿no? está en Ese la hecho de actualidad. irse reformando continuamente Así es. y demás. Fue uno de los, precisamente, las conclusiones de los reformadores. Iglesia reformada, siempre reformanda, siempre teníamos que estar en reforma, y es una realidad. La iglesia que se estanca y no está en reforma pierde, ¿no?, ese fuelle. Claro, Pero esa frase que dice a mí me llamó la atención. Y días como hoy, 507 años después, Lutero se negó a retractarse de lo que había escrito. Dijo que él tenía, ¿no?, que se estaba sujeto a su conciencia, y su conciencia estaba sujeta a la palabra de Dios, y él no quería contradecir su conciencia. Eso fue el momento. Hay quien dice que esa frase representa el rotundo final de la Edad Media. El hombre reformado, que es consecuente con su pensamiento y actúa como tal. Que en tiempos como hoy, fíjate, sí, sí hace falta gente que actúe tal como piense, ¿no? Frente a esta sociedad líquida, volátil, tenemos que volver siempre a la roca, que es un principio bíblico que nos va muy bien cuando lo aplicamos. muy interesante. Se nos está acabando el tiempo, Vaya, qué pena. Antonio, pero ha estado bien la charla, ¿no? En verdad hemos hablado bueno, hemos ido siglo XVI, después sí el siglo XX, el XIX, el XVIII, ¿no? Hay mucha historia que contar todavía, ¿no? Pero bueno, esto es un inicio, ¿no? Sí. Para empezar a hablar y demás.
No, bueno, no sé si quieres comentar lo último ya. No, nada más que, bueno, animar a quien pueda ver este vídeo, que se acerque a una iglesia evangélica, que se acerque a la palabra, que tenemos una historia fascinante en nuestro país, 507 años de historia, de arraigo, y tenemos la iglesia evangélica en España, una cantidad que hay inmensa de iglesias, y que dan respuesta a muchos de los problemas de hoy. No porque la iglesia en sí misma la tenga, sino porque la respuesta es la palabra, como lo fue hace 500 años. Así que hoy día lo mejor que podemos hacer es recordar la Reforma como el momento que dio respuesta a los grandes problemas de humanidad, como hoy también esa palabra los puede dar ante tanto interrogante que vivimos, en el que vivimos hoy día. Pues muchas gracias, Antonio Simoni, por este tiempo y un placer. Y que sigamos investigando e indagando en nuestra propia historia, así que seguir investigando.